En realidad, tres claves para volver a la normalidad. Vamos a hablar de tres conceptos que son el estrés, el momento y el set point. Todo con una relación entre ellos para darnos cuenta de qué elementos influyen y cómo podemos manejar los diferentes estados complicados que aparecen en nuestras vidas. Lo podemos asociar a cualquier tipo de dificultad, ya sea lo que estamos viviendo, como el contagio del COVID-19, o bien cualquier otra circunstancia que pueda alterar nuestro estado vital diario. Con ello, vamos a robarles a la ciencia física unas manzanitas muy exquisitas. Estas manzanitas son las que yo denomino estrés, momento y set point. ¿Por qué? Porque son conceptos que vienen derivados de la ciencia física, como decía, y nosotros los psicólogos pues vamos robando un poquito de aquí y de allá y vamos a conjuntar este cesto bonito para utilizarlo para nuestros intereses. Inicialmente vamos a hablar de algo que todo el mundo conoce, pero que en realidad nadie conoce. Es el concepto de estrés. Estrés viene de la física, que dice que de alguna forma es una fuerza que se aplica a un objeto para que éste se pueda deformar o se pueda romper. Si lo aplicamos a las personas, en psicología entendemos el concepto de estrés como aquel acontecimiento vital que en un momento dado es un estresante agudo, agente estresante, perdón, y puede alterar el ecosistema vital de la felicidad normal del día a día. Ese es el concepto de estrés, básicamente. Bien, en el concepto de estrés tenemos que tener en cuenta que no todo el estrés es malo. Nosotros tenemos lo que llamamos euestrés, que es un estrés bueno. Es una palabra que viene del griego, que de alguna manera lo que hace es una respuesta positiva para restablecer la homeostasis de nuestro cuerpo, el equilibrio. Por lo tanto, yo, por ejemplo, trabajo siempre bajo presión. Necesito tener presión para poder ser eficaz. Si no, me relajo y nunca puedo terminar un trabajo determinado, ¿no? Es decir, las personas tenemos un nivel de estrés que nos acomoda a cruzar una carretera y mirar a ambos lados porque es peligroso. O cuando vemos que viene un león corriendo, pues nos subimos a un árbol. Lógicamente, estas cosas son muy buenas. El gran problema es cuando aparece lo que llamamos diestrés, que es una respuesta exagerada al acontecimiento, al agente estresante. Ahí ya aparecen otras respuestas que ya no son tan buenas. Bueno, vamos a poner un ejemplo con un señor que se llama o llamaba Tito Macio Plauto. ¿Y quién fue este señor? Bueno, pues este señor pasó las de Caín. Pasó hambre, pasó miedo, pasó batallas terribles como la de Canaán, que fue cuando los romanos sintieron a Aníbal a las puertas de Roma, en el siglo, creo que, tercero antes de Cristo. Bueno, ahí vivió una de las batallas más crueles, cruentas que ha habido en la historia y sobrevivió. Ante la pobreza que marcó su vida, tuvo que trabajar de molinero en aquella época durante 15, 16 horas haciendo como un asno, empujando, como vemos en esta lámina, para hacer trigo, para hacer harina. Y se tiró años y años trabajando allí. Pisó vino, hizo agricultura. Solamente podía sobrevivir, pero en ningún momento pudo disfrutar de la vida en absoluto. Es decir, los agentes estresantes que sufrió fueron brutales. Este señor
al final acabó siendo el padre de la comedia romana. Ante toda su miseria, ante todos sus avatares terribles, siempre pudo guardar un momento de inteligencia para escribir lo que pensaba. Llegó un momento en que sus pensamientos, cuando pudo comprar algo de papel y bolígrafos o plumas de la época, pudo escribir algunos panfletos y pudo intentar venderlos, mostrarlos para que se los reconocieran. Tardó también muchos años. Perdió toda esperanza de ser reconocido. Bueno, pues al final se le reconoció el trabajo. De tal manera que al final este señor pues logró ser uno de los mayores comediantes de la historia y disfrutó de épocas doradas de reconocimiento y de vida de rico para la época. En definitiva, todo el estrés que sufrió en su vida lo pudo transformar en un acontecimiento salutífero. Nunca perdió el espíritu de seguir andando en su vida. Y eso es una de las claves que vamos a seguir viendo. Hoy resulta que tenemos esta pequeña ilustración, que tenemos una situación de COVID-19, y en esta situación de COVID-19 pues vemos que, bueno, en 1918 le llamaban la gripe española, pero en realidad no era la gripe española. En realidad fue en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, y tengo entendido que lo llamaron gripe española porque, como España no participó en esa guerra, la Primera Guerra Mundial, bueno, tampoco en la Segunda, directamente, pues tuvo mucho tiempo para poder escribir, informarse, difundir informaciones, y entonces estaba tan informada que otros países intentaban disimular lo que estaba pasando. Y al final, bueno, copiaron y llamaron a la gripe española, cuando en realidad fue una pandemia de gripe normal. Y no teníamos nada que ver, ninguna culpa. Fueron soldados norteamericanos la trasladaron a Europa. Bien, pues hoy tenemos un factor estresante, altamente estresante, que nos lleva a una generalidad. Bien, al final, el agente estresante diario es esto. Y desde el punto de vista evolutivo, es un invento bastante reciente y limitado a nosotros, a los humanos, y a algunos chimpancés y monos. Es decir, nos preocupa la actualidad. Y al preocuparnos la actualidad, es cuando aparece esta sensación de agobio, ira, tristeza, ansiedad, etcétera, 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 del qué va a pasar, la incertidumbre con el coronavirus o cualquier otra de las circunstancias que nos rodean. Bien, seguimos hablando de estrés. Resulta que sobre la década de los 50 hay un señor que es el padre de esta disciplina, un fisiólogo, un médico fisiólogo, Hans Selye, que era un magnífico médico, pero era un desastre como científico. ¿Qué ocurrió? Pues que este señor pues, empezó a trabajar a querer hacerse un hueco en la medicina. Y al quererse hacerse un hueco en su cátedra y demás, pues empezó a ver qué podía inventar. ¿Qué caray? Cogió una cosa que estaba muy de moda entonces, que eran extractos ováricos, e intentó a ver de qué manera podía manejar esto para descubrir una hormona que pudiera ayudar a resolver determinados conflictos fisiológicos. Bueno, empezó a aislar ratas aquí y se dio cuenta de que al final se le caían las ratas, la cogía, la metía se le escapaban, iba detrás de una escoba, la cogía de nuevo. A unas les ponía una solución salina y a otras les ponía el extracto ovárico. Bien, bueno, pues como es lógico, un grupo de control y otro grupo experimental, pues vamos a ver las diferencias. Caray, aquel hombre veía que no había diferencias, pero notaba que aumentaba el nivel de glucocorticoides, aumentaban los tejidos, se inflamaban los tejidos del sistema inmunológico y aparecían úlceras pépticas. Pero decía, caray, ¿en las dos muestras? Esto no puede ser. Claro, llegado ese momento, pues estos tipos, cualquier tipo habría abandonado la medicina y se habría dedicado, pues yo qué sé, a cualquier ámbito, a la literatura o a la ingeniería, cualquier cosa. Pero no, él siguió. Y al final
cogió estos grupos de control y se dio cuenta de que poniendo a unas en un punto más cálido, más tranquilo, y otras en un punto mucho más estresante, más frío, al final sí que se notó la diferencia. Y unas no tenían no desarrollaban esas úlceras pépticas y otras sí. Curioso. A partir de ese momento, este señor ya se dictaminó que, bueno, el cuerpo tiene dispone de un conjunto de respuestas asombrosamente similares para diferentes tipos de agentes estresantes. Y lo más novedoso para la época, que es que estos agentes estresantes pueden causar enfermedades. Pueden ser los que, de alguna forma, propicien, de alguna manera, algún rebrote de alguna enfermedad latente. Aquí tenemos al señor Seiley, con su diagrama claro de hipotálamo, médula adrenal y el thymus. Cuando nosotros tenemos estrés, lo que estamos haciendo es adaptarnos a las circunstancias del medio. Eso es un buen estrés. Y hay un torrente sanguíneo que nos lleva a adrenalina y al final nos aumenta los glucocorticoides. ¿Qué ocurre? Esto es una respuesta para salir corriendo. Y entonces aumenta la presión sanguínea. Aumenta la sangre, se va a los sitios donde la necesitamos. Aumenta la tensión muscular. Hay una hiperventilación, aumenta a veces la tensión muscular e intestinal y hay una serie de elementos que aumentan también como las moléculas del colesterol y los triglicéridos. Todo esto, si nosotros lo utilizamos para correr, es estupendo. El gran problema es que no lo utilicemos para correr, ¿vale? Y entonces se va acumulando. Cuidado. El estrés nos puede llegar solamente con la anticipación de que tenemos un peligro. Y eso es lo peor. Antes de que llegue eso, tenemos que frenar la respuesta al estrés. Ahora veremos algunos experimentos muy interesantes. Lo que está sucediendo es que nosotros, aunque no veamos al león cerca, solamente con imaginar que puede haber un león detrás de la puerta, se activa toda la respuesta del estrés. Y empiezan a producirse absolutamente todos esos elementos. Esos elementos son muy peligrosos porque se acumulan en sangre y no tienen una salida. Nuestra experiencia humana está completamente llena de elementos estresantes. Un enfado en casa, un problema en el trabajo, un problema con los niños, un aparcamiento que no encuentro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos tantos ejemplos, ¿no? Y cuando estos se acumulan, pues de alguna manera lo que aparece es una ansiedad o una paranoia, una neurosis, como llamamos. Con los simples pensamientos podemos, como vemos en esas imágenes, desarrollar absolutamente una amenaza que potencia nuestras respuestas más desastrosas. Por lo tanto, como resumen, de alguna manera, lo que quiero trasladarles las ideas de que, cuidado, el estrés puede ser muy bueno si lo sabemos manejar, y dos, puede ser perjudicial si no sabemos darle la respuesta correcta, que hablaremos ahora de cómo darle una respuesta correcta. Bien, ya tenemos el elemento estresante, el COVID o cualquier otra circunstancia. Bueno, creo que... Bien. Ahora llegamos a otro elemento de la charla, momento. El momento también lo sacamos de la física y es muy interesante porque habla de una fuerza ventajosa, única, que puede provocar un movimiento inédito. La verdad es que la definición es preciosa. Una fuerza que corre hacia nuestro favor y que puede realizar algo maravilloso, inédito, un descubrimiento, algo más genial. Esto es lo que también lo robamos como una manzanita de la física y lo definimos de esta manera. ¿Y qué ocurre? Nuestro cerebro está acostumbrado a imaginar, a hacer sus labores fundamentales. Y no le gusta que lo saquemos de ahí. No le gusta para nada.
pueden mirar esta lámina. ¿Qué están viendo en esta lámina? ¿Dos señores mayores? Normalmente nuestro cerebro mira esta lámina y está observando y dice, bueno, pues vemos dos viejecitos muy chulis y quizás algunos pues empecemos a ver algunas cosas más. Si miramos un poquito más, pues parece ser que la imagen preconcebida inicialmente se puede ir transformando. Podemos obtener otra lectura. Bien, a lo largo de nuestra vida, nuestro cerebro se va adaptando a diferentes marcos. Y esto es lo que va a hacer salir del marco fundamental del concepto que nuestro cerebro no quiere que salgamos, nuestra comodidad. Porque una cosa que tenemos que tener muy clara es que nuestro cerebro nos engaña, nos miente. Y eso, cuando se descubre, es un motivo estupendo para transformar la realidad. Otro elemento que quiero destacar. El sesgo de impacto. A esto le llamamos el sesgo de impacto que tiene cualquier mamífero superior, cualquier persona. Que dice que nosotros, para pronosticar la felicidad que aportará algo en el futuro, pues siempre la sobreestimamos. Ay, cuando tenga aquel coche, qué bien me lo voy a pasar, porque voy a poder viajar. Ay, cuando me compre aquella casa, será maravilloso, porque podré salir de aquí. Ay, cuando tenga aquello... Vale, entonces lo que hacemos es sobreestimar el valor que tiene ese deseo. Y a la vez, también exageramos la infidelidad que provoca si anticipamos alguna desgracia. Anda, si no me toca la lotería, pues mi vida va a ser un desastre. Anda, si me quedo sin trabajo, yo no sabré qué hacer en mi vida. Anda, si en esta situación yo me contamino con el COVID, probablemente yo muera porque no sé, no, soy muy débil. Bien, esto es el sesgo de impacto. Todo esto es mentira. No existe, no sabemos hacerlo bien. Y además la segunda parte es que, además de esto, es que resulta que cuando nos sentimos hiperacosados por la carga emocional del grado de infidelidad, infelicidad que nos provoca una desgracia anticipada, pues no nos lo quitamos de encima. Es terrible. Y estamos R que R sobre ello. Bueno, pues esto genera un modelo que tenemos que salir de él. ¿Para qué? Para llegar a un modelo de la personalidad resistente. En el 81, Maddy y su equipo hizo una investigación ante una situación difícil donde en Estados Unidos una compañía, como tenéis aquí, IBT, de teléfonos, pues empezó a tirar a la gente a la calle y, bueno, aquello fue un desastre. Hubieron muchos afectados, falleció gente por infartos, bueno, fue un desastre para la mayoría de las personas con diferentes tipos de enfermedades. Pero estudiaron que un tercio de la población, de esa población concreta que trabajaba, se dieron cuenta de que no era así, de que tenían un buen nivel de autoestima y una salud bastante satisfactoria y que habían rehecho su vida en otros tipos de trabajo, en otras situaciones, se habían reinventado, como ese término que llaman ahora. Bien, esto lo llamó un programa de personalidad resistente. ¿Qué quiere decir? Que con unas actitudes determinadas, junto con unas habilidades, generamos una personalidad capaz de transformar la realidad. La llamó así: la actitud de compromiso, es decir, la idea de que a medida que las cosas se ponen más difíciles, hay que implicarse en proyectos con personas, con cosas y en el entorno. El control, que cuando la cosa se pone difícil, es mucho más interesante tener influencia y no caer en la inactividad. Y el reto, asumir el factor estresante que la vida nos aporta y trasladar un factor de aprendizaje a esta experiencia desastrosa, estresante. Esas son las tres actitudes que detectaron que tenían este tercio de personas que prosperaban tras el fracaso. Siguieron investigando y descubrieron determinadas habilidades. La habilidad de afrontar, es decir, ante las cosas difíciles, buscamos una solución tratando de resolver el problema concreto, si tiene solución. Y si no, cambiamos. El apoyo social, fundamental. La interacción con los demás.
no actuar de forma excesivamente competitiva o excesivamente protectora, sino soltarse, relacionarse. Y el autocuidado. Tener conductas de relajación, alimentación, deporte y medicación en los casos. Estas características son dinámicas y pueden ser aprendidas por el resto de las personas. Estas características hacen que las personas podamos, ante las adversidades, buscar nuevas oportunidades, observando la realidad y trasladándoselo a los demás. Esto es muy importante para los niños, porque los niños pueden copiar esta personalidad resistente si se la fomentamos. Si le fomentamos cómo generar una nueva visión ante los problemas en el cole, con los amigos, en casa. Este COVID ha ayudado a muchas familias. Muy bien. Seguimos. Vamos a dar unas claves para qué. Para, de alguna forma, los estudios en psicología positiva nos dicen, probadamente, que ante las dificultades estresantes que hemos hablado en otro momento, mantenerse activo es fundamental. Emplear tiempo en actividades sociales. Vuelven a reiterar las anteriores habilidades que hemos comentado anteriormente. Emplear tiempo en actividades sociales. Ser productivo en trabajos a los que uno le da el significado que quiere, darle una oportunidad de crecimiento sobre lo que está haciendo. Ajustar las expectativas y las aspiraciones. Estar más centrado en lo que estoy haciendo hoy, aquí, que en lo que va a pasar mañana o dentro de unos meses. Tratar de desarrollar una personalidad saludable, alimentación, deporte. Ser más auténtico en que esto es lo que soy, con todos mis defectos. Y trato de mejorar mis defectos, pero no los puedo eliminar. Y dar, de alguna manera, valorar la felicidad y el mantenimiento de la misma de las pequeñas cosas. Llegamos a la última parte de las claves para mantener el bienestar cuando se pierde por cuestiones de estrés. ¿Cuál es? El set point. Set point también, mira, ahora copiamos del tenis también, no solamente de la física. Resulta que el set point pues viene a decir que lo definimos como un punto de ajuste, de equilibrio, de cualquier variable de un sistema automático, que funciona automáticamente. Por ejemplo, la vida es un sistema que funciona automáticamente. No puedo intervenir demasiado en ella. Bueno, ella va y yo me adapto. Es la clave. Y con variables de las circunstancias vitales, lo que me va ocurriendo. Y busco que sea lo más confortable posible. Este set point, de alguna forma, nos ofrece datos muy, muy interesantes que ya vienen con nosotros. Y es que los estudios nos dicen que la mayor parte de la gente se sitúa por encima del promedio en la satisfacción vital. ¿Cómo? Pero si estamos hablando de que estamos en un mundo catastrófico, en una situación vital complicada, y nos dicen que además la gente normalmente como promedio es más feliz, entonces habrá que dejar de ver las noticias. También nos dicen que la mayor, las emociones positivas son mucho mayores en frecuencia que las negativas, en cualquier edad. Cuanto más mayor, mejor. Pero en cualquier edad se dan mejor las emociones positivas que las negativas. Curiosamente, también el dato que nos ofrece de que factores como el sexo, los ingresos económicos, la inteligencia y la salud tienen un peso mucho más pequeño en nuestra felicidad frente a uno más que tiene mucho mayor peso, que es la capacidad de los procesos psicológicos, la interpretación de la realidad que hago yo de mi vida. La atención, la memoria, cómo la fijo en las cosas que yo genero y que quiero ser positivo y disfrutar de ellas. La motivación y la personalidad para relacionarme con la gente, para buscar situaciones novedosas, para hacer actuaciones únicas, genéricas, para experimentar alegría, satisfacción. Resulta que eso nos da mucho más, más felicidad
que las otras, las negativas. Y eso está demostrado. Es difícil de creer, ¿verdad? Como dice la lámina. Así que, en definitiva, lo que quiero trasladar es la idea de que además de que nosotros con el momento podemos dirigir a través de nuestra personalidad, hardiness, de resistente, resiliente, podemos fijar unos objetivos de mejora y de crecimiento personal y de felicidad. Además, es que viene una carga genética positiva con nosotros ineludible, que nos empuja como un impulso vital hacia la vida. Aquí tenemos otra lámina que podemos ver que, de alguna forma, lo que se denomina adaptación hedónica, volvemos a una zona de equilibrio mayormente, cuando aparecen elementos estresantes, por ejemplo, como la viudedad, el divorcio, un desempleo. Y fijaros que desde un punto de vista empezamos a descender, hasta que llegamos a un punto máximo, el año del suceso, donde, bueno, aparece el trauma, ya sea la pérdida de un ser querido, el divorcio, que se parece mucho, o el desempleo, que también tiene connotaciones con el duelo. Y a partir de ese punto, van pasando el tiempo y los años y vamos creciendo otra vez hasta buscar más o menos un equilibrio, que es lo que denominamos este punto de anclaje, este set point que llamamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final hay un flotador que a presión nos saca de alguna manera para que nosotros volvamos a establecer un criterio de equilibrio de felicidad. Cosa que es maravillosa en este sentido. Bien. Me gustaría volver, porque acompañaría a esta. A ver si vuelvo a esta, que es un momentito. Aquí. Vale. Hablando del estrés y de todo lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta que los factores psicológicos modulan mucho la respuesta de estrés. Y hay experimentos donde se ve, por ejemplo, a unas ratitas que las ponemos dándole unas pequeñas descargas eléctricas y no le dejamos que huya. Entonces, digamos, la carga de estrés, el sufrimiento se hace mayor y no puede huir. Después, cuando analizamos a esta ratita, pues vemos que tiene cantidad de cortisol, tiene los glucocorticoides disparados, etc. Pero, sin embargo, si a otra ratita le hacemos las mismas descargas, pero le proporcionamos la capacidad de que pueda salir y morder una ramita, o pueda morder un juguete, nos encontramos con que los niveles de cortisol descienden. Es decir, el hecho de que yo pueda sacar la frustración ya está indicando que bajan los niveles de estrés. Por ejemplo, aquí en el monito este que tenemos aquí, resulta que es muy interesante porque un experimento de los años 50 nos viene a decir que las personas, los primates en este caso, ante dos pseudomadres, una con una cara muy parecida a la de un simio, pero con un cuerpo áspero de alambres, pero que tenía un pequeño biberón donde se daba alimento, y la otra, que es donde está el monito, otra figura que no se parece para nada a un monito, pero tiene una característica especial, y es que está rodeado de felpa, suave, blando. Resulta que el monito prefiere esta pseudomadre. ¿Por qué? Teniendo la otra madre. Esto en los experimentos conductuales de la época no encajaba. ¿Qué ocurre? Que la amabilidad, la suavidad, los elementos de apoyo social se extraen de lo agradable, de los amigos, de lo fácil, más que el alimento. Por eso, una de las frases de este señor decía, el amor es una emoción que no hay que alimentar con biberón o con cuchara, sino con caricias, con amor, con cariño, con tacto. Bueno, quería dejarlo claro porque nos viene a correlación con lo que vamos a hablar de lo que, en definitiva, los estados emocionales placenteros,
pueden volver a su sitio si realmente tenemos espacios para poder tener apoyos sociales, para poder escapar, para poder hacer conductas que de alguna manera desplacen de alguna forma la agresión a través del ejercicio, el movimiento o las conductas placenteras. Fundamental para reducir lo primero que hemos visto, los niveles de estrés. Por último, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué elegimos? Probablemente no tengamos que elegir. Probablemente los tres sean fantásticos, a no ser que tengamos alguna fobia al chocolate o a la ópera o al sexo. Espero que ninguno de ustedes tengan este tipo de fobia. No sería muy agradable. Espero que disfruten de las tres. Pero en este caso, yo les llevo aquí. ¿A dónde? Al humor. Jamaica no ha registrado casos de coronavirus. Está pensando lo mismo que yo. Claro, con esta cara, este hombre está feliz. Bueno, pues tenemos más ejemplos. ¿Cómo pensaba que iba a ser el apocalipsis con este señor tan guapo, preparado para matar zombies? Bueno, pues creo que ha sido de otra forma. Hemos engordado todos algunos kilitos, si no muchos, pero algunos. ¿Y en qué día de la semana vivo? No sabía si era lunes o era domingo o era sábado. Bien. Y cuando íbamos a pasear a nuestro perro, por Dios, cuidado, yo necesito pasear al perro, sea el que sea de trapo, sea de juguete, como sea. O bueno, tendré que conformarme con este tipo de Semana Santa, mirando la lavadora y teniendo una buena capacidad de imaginación. ¿Y la risa? Pues claro, la risa es una de las emociones que más frecuentes y más llamativas. Claro, las señoras pues piensan, luego por ellas existen, pero claro, los varones ya ven lo que nos pasa a veces, que intentamos pensar pero desaparecemos. Y claro, cuando les dice el doctor, bueno, tenemos que traer al inconsciente para seguir analizando. Y entonces, claro, ustedes dicen, pero ¿cómo va a venir mi marido aquí? Es imposible que mi marido venga, porque el inconsciente no viene. Bueno, ¿en qué se parecen los hombres? ¿Por qué los hombres no tienen conciencia? ¿La conciencia limpia? Pues porque no tenemos. Entonces, si no tenemos, ¿cómo vamos a tener? En definitiva, lo que quiero trasladarles es la idea de que las drogas de la felicidad las van a ustedes a generar a través de conductas que distraigan, desplacen el estrés, el miedo, la insatisfacción y la frustración. Esas son las conductas. El movimiento que genera desplazamiento de... Y si además es divertida, como la ópera, como el sexo o como el chocolate, pues genial. Y si además nos reímos y si además tal cual, pues perfecto. Y por último, este es un pequeño test que podrían ustedes hacer el próximo día si quieren. En definitiva, es muy fácil. Se responde a sí o no y después se hace una suma y una resta. No tiene mucha dificultad. Yo lo dejaría aquí, se los puedo enviar, pero fundamentalmente más que nada porque si tienen ustedes preguntas, pues por utilizar los 20-25 minutos que restan, pues lo utilizaría para las preguntas. Tenemos las soluciones y también les puedo facilitar una tarea interesante, individual, de reflexión, que es muy curiosa, porque hace una reflexión en los 5 ámbitos de nuestra vida más importantes. El yo, la familia, el trabajo, la pareja y el ocio. Tenemos que hacer una pequeña reflexión sobre esos espacios, esos 5 espacios, ¿no? Esas dimensiones. Y las valoramos, le damos una puntuación, el 20% en el yo, el 40% a la familia, el trabajo el 60%, y vemos que en pareja pues tengo el 0 y en el ocio tengo el 0. Algo está pasando aquí. Es decir, analizamos un poquito en porcentajes, qué porcentaje dedicamos más tiempo y cuáles utilizamos menos tiempo. A partir de esto, hacemos un pequeño análisis y decimos, bueno, vamos a ver si en el yo solamente utilizo un 5%, ¿cuál sería mi meta? Bueno, pues dejar de machacarme por pensar que soy un inútil, pero en esta semana. Lo fijo en un tiempo. Y entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? Pues trato de buscar un recurso de pensamiento, de imagen mental, donde voy a tratar de ser más objetivo pensando. Y voy a pedirme pruebas de que realmente soy un inútil o no. Y me voy a ir a las experiencias anteriores que me dicen que no lo soy.
por ejemplo. Un recurso emocional que voy a utilizar. Bueno, pues cuando me sienta triste por mis pensamientos, voy a ser consciente de que lo estoy y voy a buscar otro pensamiento, otra emoción. Voy a aceptarlo o no y si es congruente. Y por último, voy a hacer algo. Voy a ponerme música country, cosa que les sugiero porque es muy alegre, tiene una frecuencia bastante dinámica y esto altera el ecosistema mental con esas frecuencias. Bueno, se pueden poner también a hacer flexiones dominadas, se pueden poner a hacer cualquier tipo de ejercicio, pueden salir a correr y pueden ver vídeos de humor, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería una tarea en donde ustedes pueden hacer una pequeña reflexión y sobre esa pequeña reflexión valorar qué puntos más fuertes y más débiles deberían de hacer. Y sobre los débiles, de qué forma podemos manejarnos haciendo cosas muy concretas. Pensamiento, sentimiento y por último, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿De acuerdo? Vale, pues yo daría por acabado, la he hecho muy rapidita para no ser un pesado y llegar un poquito al final con todo, y lo daría por finalizado aquí. La idea global, hay elementos muy estresantes, pero el estrés puede ser muy bueno si lo sabemos manejar útilmente. Cuidado con anticipar el estrés, porque entonces se convierte en diestrés, que este diestrés va a alterar nuestro ecosistema interno fisiológico, que va a producir o puede desencadenar posibles enfermedades más leves, desde un constipado, a cuestiones más graves, si tenemos determinada vulnerabilidad hacia ellas. Hemos seguido por lo que de alguna manera encontramos como ese momento en que nosotros podemos decidir ir hacia adelante a través de qué, del modelo de personalidad resistente y el modelo CAP también de habilidades y de actitudes que podemos manejarnos si las practicamos porque sabemos que funcionan y que son dinámicas y se pueden copiar. Y por último, ejercicios de la psicología positiva, donde nos dicen que de alguna manera, haciendo ese tipo de conductas, uno mejora. Por último, hemos encontrado que el set point son como enormes flotadores que nos suben a la superficie porque ya viene con nosotros una carga brutal que nos impulsa a salir adelante de los eventos traumáticos y los eventos altamente estresantes, por medio de una carga ya que viene en nuestra genética, como una pulsión hacia la vida y un desplazamiento del estrés. De esa manera le damos una salida a la frustración y bueno, de esta manera, con esos tres elementos que hemos hablado, estrés, momento y set point, nuestra vida se convierte en algo más aceptable, más adaptativo. Es la clave. La palabra es adaptación. No los más fuertes sobreviven. Sobreviven los que mejor saben manejar la frustración y adaptarse a las nuevas circunstancias. Bueno, espero que les haya ayudado un poquito y bueno, pues pueden contar conmigo para lo que ustedes deseen. En este momento, si quieren, podemos abrir un turno de preguntas y estaré encantado de responderlas a la medida que sepa. Espero que pueda. En principio, ahora no tengo ninguna preguntas, pero no se preocupen. Escríbanmelas tranquilamente y yo encantado de si hay alguna duda. Y si no las hubiera, tampoco hay ningún problema. Espero que les haya gustado y lo único que es, de alguna manera, si ustedes quieren volver a ver el trabajo, pues en unos días mis compañeras me lo pueden enviar. Si ustedes quieren dirigirse a mí, creo que aquí tienen la página web mía, que es jcantosicólogo.com, y en esa página ahí también tendrán cómo dirigirse a mí por el correo electrónico. Claro, como ustedes les guste más. También pueden dirigirse a la clínica y allí también pueden hacer la pregunta, lo que fuera. En definitiva, yo lo que trato de dirigirles
es la intención de que... Es que estoy mirando, perdona, porque estoy mirando aquí varias cosas en el este y no lo... Y me dicen que tengo una pregunta en el chat. Pero el chat, ¿dónde está? Porque yo tengo el panel de las preguntas, pero no veo, a ver, el chat aquí, ahora lo veo, lo estoy viendo. Y parece ser que me dan las gracias y se las devuelvo a varias personas como Jerry Michaels, Rosario de Jesús. Bueno, no sé si debo decir los nombres, mejor no lo digo, pero a todos los que me habéis mandado las gracias os las devuelvo, muy amable. Eh, y, y, por ejemplo, viene una pregunta muy interesante que me lanza, ¿cómo hacer cuando no se consigue el embarazo y el estrés sube? Y también sube la obsesión. Esa es la clave. Todo lo que hemos hablado ha sido una manera de plantear cómo funciona el estrés y qué hacer. Vale. Cuando no el estrés y embarazo son dos cosas que casi son incompatibles. Porque, bueno, lógicamente aparece la frustración y el miedo es un activador tremendo de todo lo que son las circunstancias que van a generar. Cortisol, corticoides, adrenalina, noradrenalina, una serie de sustancias que están preparadas para la defensa, para huir, para correr. ¿Vale? Si viene un león, yo tengo que generar eso. Con lo cual, cuando eso ocurre, yo no puedo pensar en voy a comerme un bistec, ¿cómo me lo como? ¿Con salsa o sin salsa? Bueno, pues sabes que te digo que me apetece ahora tener sexo con mi pareja, porque, oye, es un buen día, tenemos el día libre. Es decir, cuando viene un león, uno no puede pensar en el humor, ni puede pensar en la ópera, sino que piensa en que el león le va a devorar. Con lo cual, lo que genera es una serie de sustancias para huir, para ponerse en tensión y huir. Son justamente lo que no necesitamos para obtener un embarazo. Vale, pues entonces ya partimos de la idea que estamos haciendo del embarazo un león, un agresor, un agente estresante. Si convertimos la intención, el pensamiento de que quedarse embarazado es un agente estresante porque no me quedo, y si no me quedo, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué no puedo? Lo que voy a hacer es generar la visión imaginaria de un león, un acontecimiento estresante que va a bloquear todavía mucho más las capacidades y las competencias para que mi organismo se relaje y pueda tener un embarazo afortunado. De entrada, tenemos que manejar eso. Entonces, tenemos que, de alguna forma, manejar el estrés como un elemento que tenemos que disuadir. ¿Cómo? Con la intención, con el apoyo social, con el movimiento, con el humor, con la sexualidad, con la relajación, con un grupo de conductas que hemos visto en lo que son las habilidades ¿cómo se, ay, se me ha ido lo que hemos visto de la Hardiness, para potenciar que el león deje de ser un león, porque el león no existe nada más que en mi mente. Vale, pues entonces, otra pregunta que viene similar, que viene al caso, es que mis hormonas están todas como locas. ¿Cómo puedo entrar en calma? Corriendo. Si yo les pongo a ustedes a correr en estos momentos 2 kilómetros y les digo a correr, probablemente toda su atención mental y todos sus recursos fisiológicos van a potenciar la atención en sus piernas, sus pulmones, en la sangre, en las palpitaciones. ¿Para qué? Para ser eficaz a la hora de correr. Por lo tanto, en el momento en que yo empiezo a generar una actividad física que requiere una mayor demanda
de atención psicológica y física, todas mis hormonas, todos mis elementos fisiológicos atienden a la nueva circunstancia, porque requiere mucho más competencia y mucho más esfuerzo. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Vuelvo a indicar. El apoyo social, el cine, la televisión, los paseos, correr, andar, subir en kayak, hacer windsurf, escalar montañas, según el nivel de cada persona, obviamente, y como estamos hablando probablemente de personas jóvenes, con una competencia importante de esfuerzo. Es decir, no me vale un paseíto para una persona como de una persona de 70, 80 años. No, no, no. Estamos hablando de personas de 20, 30, 40, 45 años. Joder, con una competencia enorme física. Vale, por lo tanto, ¿cómo se calma? ¿Qué se hace cuando el estrés sube? Gastar el estrés, porque el estrés está pensado para ayudarnos. Una cebra, un ñu, un león tiene el estrés adecuado para sobrevivir. De repente, la cebra huele, ve, escucha, ve un león y automáticamente aparece la adrenalina en sangre que produce un proceso automático para salir a la desesperada, para sobrevivir. Es un elemento fundamental. Necesitamos el estrés. Lo que ocurre con la cebra es que cuando, afortunadamente, no la caza y corre más que las leonas, ahora el problema lo ha desplazado a las leonas. Ahora son las leonas que están a 45 grados a la sombra, están agotadas de correr, tienen que alimentar a toda una familia de leoncitos. El problema lo tienen ellas, pero la cebra no. En ese momento la cebra desconecta del estrés. Vuelve a su sitio donde estaba con sus compañeros, sigue comiendo su pasto verde, sigue criando, dando de mamar a sus crías, el machote sigue vigilando la jerarquía, los adolescentes están jugando, golpeándose. Eso es el estrés. El gran problema que tenemos los primates superiores es que para nosotros la anticipación del estrés ya provoca toda la respuesta y a lo mejor no viene ningún león. ¿Por qué no me voy a quedar embarazada? Bueno, es una probabilidad, sí. Pero también hay muchas más probabilidades de que si los médicos me están diciendo que hay un buen estado ovárico y hay un estado bueno de salud, bueno, pues todo se puede dar bastante bien. Entonces, ¿cómo puedo colaborar yo? Tratando de ser una buena cebra. Correr cuando tengo que correr y cuando no tengo que correr, pararme y disfrutar de mi pasto y comer y disfrutar de mi grupo social. ¿Y eso cómo lo hacemos? Generando diversión. La ópera, el chocolate, el sexo, el deporte, el cine y el humor. ¿Alguna pregunta más que pueda...? Hay que dice que el pájaro no me deja escuchar bien. En realidad no hay ningún pájaro. Hay un perro, pero no hay un pájaro. Bueno, pues no quiero agotarles más. Y bueno, pues con las mismas creo que llegamos prácticamente a la hora. Ha sido un esfuerzo por mi parte llegar a la hora, porque lo peor que puedes decirle a un español y a un psicólogo es decirle, toma, un micrófono y habla. No encuentra nunca el final, no encuentra nunca cómo callar. Hay que golpearle para que se calle, ¿no? Entonces, bueno, a mí creo que no me ha hecho falta. Espero no haberles aburrido demasiado, haberles sugerido que el movimiento es lo que un cerebro necesita y por eso para eso se creó, para el movimiento, para desplazarnos por el alimento y que el movimiento nos da mucho mejor resultado que el pensamiento. Así que si quieren mejorar en su vida, muevan más y piensen menos. O muevan y piensen. Bueno, encantado de que hayan estado ustedes aquí conmigo. Un placer y les deseo lo mejor del mundo para su vida y sus embarazos, por supuesto. Para eso, IVF Spain estará encantado de seguir colaborando con estas y otras propuestas que seguiremos haciendo.
Un abrazo, un saludo y que vaya muy bien con lo del COVID-19 a todos ustedes. Hasta la vista.